Bueno, este conversatorio, básicamente virtual, fue a pedido de nuestros socios y de no socios también, para entender una vez más y explicarles a todos una vez más cómo funcionan la generación y la distribución de los derechos tanto en el ámbito digital como en el ámbito analógico. Y para eso lo tenemos como principal exponente a José Luis Sevillano, que ya está con nosotros. Eh, que bueno, muchos de ellos quizás ya sepan cuál es su trayectoria, su cargo, su currículum, pero no, nunca está de más en volver a repetir. Él es el director general de ALMA, la Sociedad Española de Intérpretes, y es presidente del SCAPRA. Para quienes no saben lo que es la SCAPRA, es una asociación internacional, que corregime José Luis si estoy diciendo algo que no corresponde, Correcto. de organizaciones colectiva. ¿Para qué? Para la cooperación entre ellas en forma internacional en estos momentos tan desafiantes en que se necesita una globalización, una interacción conjunta. Ya no importa los países, sino que importa las uniones de las gestiones de las asociaciones de gestión colectiva. Así que, José Luis, más que bienvenidos, te agradecemos una vez más el apoyo, porque para todos los que están conectados y para los que después saben, José Luis nos ha acompañado junto con su equipo de aire en todo el proceso que vivió Uruguay y ha sido de fundamental importancia, no solamente el asesoramiento, los consejos, el apoyo y el acompañamiento en todo el proceso. Así que adelante, lo que quieran participar. José Luis, ¿tú? Sí, sí. Dios. ¿Quieres que empiece yo? Y yo diría que sí, después seguramente van a haber preguntas y consultas, pero me parece que lo Vale. más importante es que empieces tú. Vale, necesitaría compartir pantalla, ¿es posible? Sí. O no sé si puedo. Estás Es que habilitado, estoy José. desde... Sí, vale, a ver, me parece que por aquí puedo. Déjame ver. Este, Bueno, Pero vamos a también ver. está acá Biblia, que es Sí, déjame un minuto porque es que he tenido que cambiar de navegador y entonces es todo un poquito más enrevesado. Voy aquí. Vale, vamos a ver. ¿Me oís bien? Perfecto. Perfecto. Vale. Ah, ¿Veis ahora la pantalla? ¿Veis la... No sé. José, quedaste colgado ahí. No sé si te perdimos. no hay problema con el navegador. Very interesting.
no deberías haber usado. Me he quedado, perdonad, ¿me oís ahora? Sí. Sí, me había quedado sin internet. Voy ahora sí que a compartir la pantalla de la presentación y vamos a ver dónde está. Bueno, lo que es importante para empezar un poco a poner las cosas en situación, estamos en un momento ya eh, donde realmente todos los internet casi se están viendo solapados con toda la parte que estamos viendo de inteligencia artificial. Habéis visto noticias en estos días precisamente que, bueno, una de las cosas que está ocurriendo es que efectivamente hay una buena parte de los contenidos que, bueno, en Spotify y en otras plataformas que son contenidos hechos por inteligencia artificial y que, bueno, pues más del problema que tenemos con los artistas es el problema de quién va a sufragar o quién va a percibir esos derechos por esas plataformas que se están generando, ¿no? ¿Veis? ¿Podéis ver la pantalla o no? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver dónde estamos aquí. Entonces, bueno, entrando un poco, como decía, hemos pasado de un modelo de negocio de formato físico a un modelo de negocio de formato digital, que veis ahí un poco reflejado en diferentes años. Sabéis que en el año 2000, 2010, entró la era de la piratería y la industria cayó a mínimos. A partir de ahí no había realmente una forma realmente de poder vivir en función de los negocios, en función de la música que uno hacía, sino que solo quedaba levemente la parte del directo, pero todo lo que es la industria musical sufrió una caída espectacular, ¿no? Lo veis ahí. Mira, sí, sí, ahí tenéis una evolución del año 99 al año 2023. Y si veis ahí, pues básicamente en el año 2010 la industria tocó fondo, en el año 2014 mínimo de 13,0. Y bueno, y es verdad que gracias al streaming, que es el azul, digamos, el color azul más clarito, veis que ha recuperado completamente digamos, la fuerza que tenía entonces. Y bueno, es verdad que no podemos decir que ahora no tengamos una industria musical saneada, por lo menos desde el punto de vista de los productores. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues en este tiempo básicamente que eso, que casi todo el negocio de la industria musical ha venido de esas plataformas de streaming y en especial pues de 3 o 4 en Estados Unidos, las más conocidas que son Pandora y Sirius XM, y en el resto del mundo pues Apple Music, Spotify, Tidal y Deezer, en algo en Europa y algo en Latinoamérica y poco más. Eso ha hecho que, como digo, pues eso, estemos en un año 2023 con 28.600 millones de dólares, que es una cantidad realmente espectacular. Si os fijáis, por ejemplo, en el caso de Uruguay, pues que tenemos el dato de Latinoamérica, en el caso de Uruguay concretamente, el 64% de los ingresos viene de estas plataformas, de todas esas plataformas que he comentado.
Y casi nada viene pues ya del físico, por supuesto, ni de la sincronización, ni de otro tipo de derechos, y la comunicación pública, que cada vez pues es más reducida. Pensemos que buena parte del streaming, que se conoce hoy como streaming, está sustituyendo a las antiguas radios, a las antiguas comunicaciones públicas que teníamos. Os pongo en antecedentes de hace muchos años, y estamos hablando de los años 30, 40, 50, 60, se creó un derecho de comunicación pública, que eran las radios y la ejecución pública, los bares y lugares abiertos al público, para sustituir y para compensar a los artistas por la música grabada que se utilizaba en los boliches. De forma que ya no había orquestas y había música grabada, y por tanto el artista requería, porque esa música grabada estaba hecha por artistas, pero no estaba hecha para poner en lugares abiertos o como digo, los boliches, discotecas, etcétera, sino que estaba hecho para uso personal. En el momento que se usa en un lugar público, tiene un derecho de compensación que va a los artistas y a los productores. Esa transición se hizo para que a pesar de que había una transición tecnológica de la música en directo a la música grabada, hubiera una compensación a los que creaban esa música. Bueno, esa segunda transición, que es el paso de la música grabada que se utiliza en lugares abiertos y en las radios, a lo que son las plataformas de streaming, que sustituye en buena medida la música grabada. Pensemos que en los gimnasios, por ejemplo, ya casi todo el mundo utiliza su propia música. Incluso ya hay discotecas donde cada uno escucha la música que quiere en cada momento. Por supuesto, las radios en la gente joven casi ni existe. Utilizan plataformas como YouTube, como Spotify, y ven digamos, listas de distribución curadas o permitidas por las propias plataformas. Es decir, que ese modelo que conocíamos de los años 2000 se ha transformado en un negocio digital, y en esta segunda transformación digital el artista se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera directamente. Es decir, oye, ya el negocio existe o sigue existiendo, pero el artista no es relevante. Es así de triste decirlo y de duro, pero la situación es esta, y los productores, la industria discográfica, por más que saben que es así, porque además son conscientes de ello, lo hemos hablado en diferentes foros, hemos debatido hasta la saciedad. Bueno, ellos están conformes con cómo está funcionando el mundo de la música, quiero decir. Han dejado fuera toda la parte que es la música, los ejecutantes, los músicos de sesión, los que digamos que conforman una grabación. Es decir, podemos hablar del intérprete, del gran cantante, por supuesto que siempre va a estar un Julio Sosa, un Carlos Gardel o un Jorge Drexler, pero detrás de él hay muchísimos músicos que son los que hacen realmente la música de un país. Bueno, pues esos músicos se han quedado fuera de esta nueva revolución digital, de esta segunda revolución digital, que es la revolución del streaming. Entonces, bueno, por supuesto que hay muchísimos artistas que protestan, que están, digamos, clamando desde, bueno, en su momento Taylor Swift, sabéis que retiró su repertorio Spotify, pero bueno, hasta hace poco, no me acuerdo ya quién estaba también, están quitando su repertorio, protestando porque se cobra poco. Sabéis que el año 2019, si no me equivoco, encabezado por Paul McCartney, 250 artistas, desde Elton John hasta eso, hasta todos los Rolling, los Beatles, toda la gran música de industria inglesa, envió una carta al gobierno pidiendo una solución. Esos artistas, imaginaos ya los demás, es decir, que si ellos no eran capaces de monetizar el trabajo de las plataformas, que no vamos a decir del resto del long tail de artistas que trabajan de una forma increíble, y que bueno, han hecho realmente el catálogo que hoy conocemos. Es decir, la música que hoy se utiliza es una música que viene de los años 50 hasta el 2024. Es decir, no estamos usando la música del último año, de hace 2 años, no. Estamos hablando de música que se ha grabado con un fin completamente distinto, que estaba en un mercado completamente distinto, con unos contratos completamente distintos, y los queremos utilizar hoy como si fueran los contratos que acabamos de firmar. Entonces, ahí es donde está el gran drama para los artistas, ¿no? Fijaos
que en el caso del streaming no hace falta insistir en que es una historia de éxito, pero ahí tenéis los suscriptores a nivel global de la música en streaming. Y eso también significa que quiere decir que genera monetización o genera ingresos a nivel global, porque ya, por suerte, y eso en eso estamos, digamos, de la misma mano y hemos estado mucho tiempo de la mano de la industria, joder, la piratería es realmente un problema menor en el caso de la música. ¿Hay algo más de piratería en el audiovisual? Sigue habiendo piratería en el caso del libro, pero en la música reconozcamos que a través de Spotify, Apple Music, Amazon, ahí tenéis todas las plataformas y su volumen de mercado en el negocio del mundo, pues al final hemos conseguido, o se ha conseguido que a pesar del precio bajo y que muchos protestan porque ese precio no es adecuado al valor real, tenemos, yo creo que el mercado estabilizado desde el punto de vista de ingresos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido diferentes tratados. He hablado del 96, cuando se hizo precisamente la parte de la primera transición digital. Se ha hecho otra transición digital para el audiovisual, donde en el audiovisual, que se llama Tratado de Beijing, sí que hay una solución para que plataformas tipo Netflix paguen a los actores y artistas de la música por el uso de sus obras en todo lo que es el online. Y de hecho, una buena parte de países de Latinoamérica están cobrando de Netflix regalías para poder distribuir a los actores y a los artistas musicales, pues están cobrándolo en México, están cobrándolo en Panamá, en Dominicana, en Colombia, en Chile, en Perú. Entonces, es decir, en el audiovisual hay una solución, pero en la música estamos todavía anclados en el pasado y todavía utilizando modelos que ya no tienen validez en el mundo de hoy. Bueno, esto os lo voy a poner, os lo voy a dejar, lo vamos a dejar en la presentación, digamos, en la página web de Sudey, donde ellos tienen su repositorio para que lo veáis. Pero bueno, ahí veis un poco, porque hay una cosa más que lo he tocado levemente antes, y es que hasta ahora, cuando una música era radiada en una radio convencional, se cobraban unos derechos, los cobraba Sudey y los cobraba la CUD, en el caso de Uruguay, ¿no? Y se repartía 50% para Sudey y 50% para la CUD. Cuando llega el streaming de la música a las plataformas digitales, nosotros entendemos, y técnicamente es así, que una buena parte de lo que se hace en esas plataformas son radios. Es decir, yo no oigo siempre la música que quiero. Yo me pongo una canción y quiero oír bueno, incluso hay radios que pone, esta es la radio de los Beatles o la radio de cualquiera, de eso, como decía, de Julio Iglesias. Pero aún así, aunque yo elija la música y diga, oye, voy a oír ahora realmente a Bruce Springsteen, ¿no? Bueno, pues a las 3 o 4 o 5 canciones me empiezan a aparecer músicas que yo no he elegido, que no son Bruce Springsteen, que se parecen a, o que son su estilo, o que le gustan a él, o cualquier cosa. Es decir, seguimos teniendo una radio en las plataformas digitales. ¿Y por qué una radio en el mundo físico paga 50% de los derechos al artista y 50% al productor, y en el mundo digital solo le paga al productor? Bueno, esa es otra pregunta que digamos, por decirlo así, o al menos decimos en España, nos la han clavado, que decimos así, hablando coloquialmente, ¿no? Es decir, los productores han decidido que eso es puesta a disposición, es decir, no es comunicación pública, y por tanto solo cobran ellos. Y luego lo reparten como ellos quieren. ¿Qué quiere decir como ellos quieren? Como ellos quieren es que al artista de éxito le pagan lo que necesite para mantenerlo en su catálogo, y al que no tiene éxito y al que ya no tiene capacidad de negociación o no tiene contrato, ojo al tema, porque claro, ¿quién en el año 60, 50, 60, 70 tenía contrato con la compañía discográfica? Se grababa un disco, se hacía tal, lo cogía, se masterizaba, se metía en una radio y te daban un porcentaje como cada uno quería. Claro, no es lo mismo que un disco grabado hace una semana, que hace una semana pues ya hay abogados, ya hay muchísima gente que se preocupa de estas cosas, pero hace muchos años esto no ocurría. Entonces, hay muchísimos artistas sin contrato que no están percibiendo ningún derecho de Internet. Ninguno, no un poquito o lo que le corresponde o un royalty bajo, que también, sino que es que no cobran nada. Entonces, claro,
el volumen ahora mismo y la distribución, y luego lo veremos, tengo ahí una gráfica para explicároslo, casi estamos hablando de que el 50% de los royalties que genera el streaming, 50% de lo que factura Spotify, va a la industria discográfica. Y de eso, solo casi un 10, 12% va a algunos artistas, a los artistas que tienen un contrato en vigor, que tienen capacidad de negociación, etcétera, etcétera. Y con un sistema de reparto, además, que tiene en cuenta no el país, sino el mundo en global. Es decir, que cuando tú compites en tus tocadas con J Balvin o con Madonna o con los Beatles o con ABBA, pues evidentemente lo tuyo es una micra en el mundo. Otra cosa es que a lo mejor el dinero de Uruguay pudiera estar, se recaudara en Uruguay y compitiera con la uso de música de Uruguay, que tendría mucho más de música local, porque claro, hay más acervo cultural propio y por tanto la música no se distribuye de una forma global mundial, donde hay el sistema de distribución que le llaman la piscina, es eso, o sea, meto todo el dinero en una bolsa y ahí lo reparto ya que cualquiera le pone una auditoría a eso. Digamos que son muchas de los aspectos que todo esto que generan pues una situación realmente injusta, podríamos decir, para los artistas en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que esto es algo que ya no necesita más explicación. Quiero decir que hace esta campaña nosotros lo empezamos, os diremos, en 2015 de la mano del GRULAC, que es el Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe, que en la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, propusieron que hubiera una nueva distribución de derechos para los artistas en el mercado digital. Bueno, hasta hoy no se ha conseguido que la OMPI mueva un paso porque hay una oposición férrea de Estados Unidos, de Japón y de algunos otros países europeos que, bueno, le hacen el trabajo también a Estados Unidos en ese sentido. Entonces, el GRULAC ha seguido apoyando, llevamos ya casi 8 años, 9 años trabajando en eso, pero bueno, no se ha conseguido más que declaraciones y declaraciones, pero no hay un movimiento real de que haya una situación en la que se le otorguen unos derechos diferentes a los artistas de lo que tienen actualmente. Bueno, aquí este es el estado de la cuestión, de lo que he comentado ya, no hace falta insistir más, tampoco quiero aburriros con por qué, pero bueno, es eso, hablamos de que estamos hablando de un modelo de contratos del mundo físico que cuando pasa al digital se quiere seguir utilizando y nada tiene que ver, es decir, nada tiene que ver el físico, donde había una creación de un disco, una carátula, una distribución física, una tienda, un margen de la tienda, etcétera, a una plataforma digital donde lo único que hay es un fichero que genera ya el propio artista, se lo deja a un productor o a un distribuidor para que lo coloque en Internet y luego se ve arrastrado a saber, bueno, qué me vendrá, cuándo me pagarán, si me pagan o no me pagan, si me toca, si lo que me pagan es lo que me toca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como he comentado antes, pues eso, hay una pérdida de los derechos de los artistas, los intérpretes que reciben el royalty de su contrato, pero teniendo en cuenta que el contrato es antiguo, normalmente son antiguos, los contratos tienen, como digo, del mundo físico, tienen una cantidad que el royalty medio está en torno al 5 o al 6%, cuando ellos están cobrando un 100, es decir, del 100 el artista está cobrando el 5 o el 6%, el 95 se lo está quedando la industria. Cuando en la radio digital, en la radio analógica, era 50 el artista, 50 el productor. Y además, ese 50 del artista se lo repartía según el criterio de los artistas, que para eso están las entidades de gestión. Pero yendo más allá, los intérpretes en la radio física cobraban los intérpretes y los ejecutantes, es decir, los músicos. En el digital solo cobran los intérpretes. Solo son ellos los que tienen contratos con las compañías. Por tanto, los ejecutantes no aparecen y no cobran nada. Nada de nada. En el año 96, por suerte, y bueno, pues también con una acción de lobby que conseguimos en España, se instauró el modelo que realmente es el modelo que mejor funciona a la hora de permitir que los artistas tengan un derecho a remuneración.
y es precisamente el derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria, que en España, como digo, tenemos desde el año 96 y estamos cobrando desde que las plataformas están en vigor. Cobramos a Apple Music, en su momento a iTunes, y ya estamos cobrando a iTunes, por supuesto a Apple Music, a Spotify, a Tidal, a Amazon, a Google Play, a todas las plataformas que operan en España. Y ese dinero que gestiona la entidad de gestión lo reparte según las normas que han establecido los propios artistas, es decir, como pasa en Sudey. Pues oye, un porcentaje para los intérpretes, un porcentaje para los músicos, que son tan importantes en muchos casos como los intérpretes, y se reparte en función de lo que ha sonado la música en el país, no de lo que ha sonado en Estados Unidos, que al haber 200 millones de personas escuchando música nos van a barrer. Es decir, si ellos deciden que solo oyen a Taylor Swift, pues imaginaos dónde queda la música de, yo qué sé, por decir algo, de Manolo Escobar, que seguramente no os sonará algo raro, pero bueno, es un artista muy conocido en España en los años 50 y 60, ¿no? Pues no existen, al final su titular no cobra nada. Pero si lo pones en la música en España, resulta que esa música de Manolo Escobar o de Julio Iglesias es relevante, porque en España, pues al final tenemos un 60% de uso de música latina, donde la música española tiene su peso, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo son ventajas para los artistas y, por supuesto, no desventajas, pero de alguna manera romper esa situación de inequidad que hay con los productores ahora mismo, ¿no? Bueno, estoy un poco, es que están todos los mensajes aquí, que os lo vamos a dejar para no repetirme y que demos tiempo a hablar de más cosas y preguntas que tengáis. Hace poco se ha hecho una encuesta, bueno, no lo hicimos nosotros, lo hizo IAO, que es la International Artists Organization, que es una organización europea de artistas e intérpretes, ¿eh? Bueno, pues que tiene asociaciones en cada uno de los países y que, bueno, pues es una federación muy importante y precisamente que propone lo mismo que proponemos nosotros, es decir, que haya un derecho a remuneración, a pesar de que ellos son intérpretes y que sí que están cobrando una parte de los productores. Ellos entienden que, evidentemente, el sistema se tiene que distribuir de otra manera, ¿no? Y bueno, no, aquí os dejo los datos que podéis leer tranquilamente, pero aquí podéis ver cómo de satisfechos están en la encuesta que han hecho en toda Europa. Han contestado casi 9.000 o 10.000 artistas. ¿Cómo están de satisfechos los artistas con lo que reciben de Internet? Pues ahí podéis ver, 43,5% están muy insatisfechos, 25,6% están insatisfechos, un 26% neutral y solo un 5,1% están satisfechos o muy satisfechos. Ya sabemos quiénes son ese 5,1, pero es que la industria sois mucho más que ese 5,1, ¿no? O sea, ahí te queda un 95% de artistas que no está funcionando. Entonces, bueno, y luego, ¿quién cree que el camino en que se reproduce o que se distribuye? Pues ya veis, el 87% piensa que está mal distribuido y el 12,4% considera que pueda estar bien, ¿no? Que estará entre esos neutrales y de esos muy satisfechos. Entonces, hay que dar una solución. Yo creo que los países más avanzados ahora mismo en esto, además de España, Bélgica, Corea, Croacia, Hungría, son países, Polonia, que está ahora haciendo otra exposición. En especial, los países más avanzados son los países de Hispanoamérica, empezando por México, que ya tiene este derecho implementado en la ley, aunque todavía no ha podido ponerlo en marcha. Lo tiene también Panamá, lo tiene Dominicana, lo tiene Perú. Y bueno, y luego hay dos acciones muy importantes. Una es Paraguay, que se hizo el año pasado y que, bueno, está en trámite. Y la segunda, que también es muy importante, es la de Uruguay. En ese sentido, creo que vosotros debéis estar, o yo estaría muy satisfecho por vuestra parte de saber que en este caso Sudey y todos los artistas que están en Sudey y todos los artistas que representan Sudey, pues han hecho un trabajo increíble para conseguir que pueda haber un derecho de remuneración en Uruguay. Es cierto que la situación no es fácil y que, bueno, pues que Spotify tiene mucha fuerza, que las plataformas tienen que los productores han hecho su lobby también, intentando
que no le reduzcan a Spotify, que no les cueste más esto. Es decir, que si hay un derecho de remuneración, que no lo paguen ellos. Pero a los productores lo único que quieren es que ese 95% que están cobrando, que seguir cobrando el 95% y dejando el 5% para los artistas. O sea, realmente un modelo que es que no entiendo, tampoco se entiende que tengan esa falta de visión y esa falta de solidaridad con la gente que realmente les hace su producto, ¿no? Pero bueno, oye, ahí ya cada palo que aguante su vela, ¿no? Entonces, yo creo que por parte de Uruguay se ha hecho un buen trabajo. Estamos, en principio, están intentando desde SUDEI, y creo que muchos de vosotros habéis podido apoyar en la iniciativa que están haciendo. El Ministerio, ahora hay una regulación y el Ministerio de Industria está mediando entre los productores y los artistas para ver cómo se soluciona ese tema, y yo creo que, bueno, pues que va a haber, entiendo que una solución que yo creo que puede ser satisfactoria, ¿no? Hay diferentes mecanismos y que se van a utilizar, yo creo que en esta próxima etapa. Aquí os dejo un poco la distribución de los derechos de Internet. Ahí veis cómo se distribuyen y, como decía antes, pues fijaos que casi el 56% va a las compañías discográficas y solo el 12% va a los artistas, ¿vale? Luego hay un 9,7 autores, 5,3 editores y luego la parte de la plataforma que se quedan ellos, que normalmente son deficitarias, pero bueno, ese no es nuestro problema. Se supone que ellos sabrán gestionar su plataforma de streaming, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Esto es lo que estamos haciendo, digamos, en estos años, intentar que los artistas tengan una remuneración, que trabajen, que puedan tener un camino también con la música grabada, porque parece que la música grabada es algo que se tiene que abandonar simplemente porque existe una música en directo. Y bueno, pues yo creo que argumentos de por qué Spotify dice que hay un doble pago, no hay un doble pago, lo que buscamos es que los productores distribuyan equitativamente los derechos de Internet, los derechos digital, entre los artistas y los productores, no solo para los productores y no solo para algunos intérpretes, sino para todos. Y poco más, deciros, dejo los países donde hay ciertos derechos ahora mismo, que son en Uruguay, como os he dicho antes, incluido Brasil, está trabajando también en una nueva regulación. Y por mi parte, nada más. No sé si me quedo un poco a vuestra disposición para cualquier pregunta que os interese o cualquier dato que queráis saber. Bueno, la idea es que puedan hacer todas las preguntas que quieran, que dudas que tengan, aprovechar y exprimir a José Luis, que la verdad que es un orgullo tenerlo siempre acá en la vuelta. Y es una persona que tiene muchísima experiencia, sobre todo en la implementación de estas normas. Nosotros acá en Uruguay, como bien comentaba José Luis, recién estamos en la etapa de la consagración del derecho el año pasado, y bueno, estamos en el camino o en el proceso para su implementación. Así que bueno, quedamos un poco a las órdenes si quieren hacer alguna consulta. Yo tuve que silenciar algunos desde acá porque me hacía interferencia. Así que cualquier cosa me avisan si ven que no pueden hablar. Pero bueno, quedamos a la escucha de alguna de las preguntas de ustedes. Si es que hay. Sí, también quisiera agregar que bueno, que estamos desde SUDEI no solamente haciendo un trabajo con el gobierno para mejorar el decreto, porque el decreto, si bien, bueno, apoya lo que dice la ley, claramente, tendría que haber sido un decreto un poco más fuerte, con más, bueno, con más fuerza para poder efectivizar eso. Entonces, es fundamental el apoyo de los artistas, y así nos lo pidieron desde el Poder Ejecutivo, que los artistas se pronuncien, y la forma más efectiva que encontramos es mediante un manifiesto. Ese manifiesto ya cuenta con la firma de más de 150 socios y no socios, pero muy relevantes, todos ellos muy relevantes en el ámbito de la industria musical. Así que más está decirles que están invitados, que hasta en 15 días más 15 días. tendríamos que entregar ese documento donde proponemos lo que habría que hacer con ese decreto para que sea más efectivo y podamos finalmente
cobrar para todos los intérpretes. En un proceso bastante, si eso es así, bueno, parecería que ser un proceso bastante corto. Por ahora, recién tenemos aprobada la ley, que está muy bien, y un decreto que salió casi de inmediato, como ustedes sabrán todo lo que pasó el año pasado con Spotify. Así que bueno, está muy Chicas, yo quería. bien. Hola. Hola Ay, chicas, ¿cómo María, andan? ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, siempre me encanta escuchar a José Luis. La verdad que desde el congreso que hicimos la otra vez en el Victoria Radisson estuvo increíble escucharlo y bueno, lo que a mí me falta como más internamente, creo, no es lo que a mí me falta, creo que lo que le falta al sector es que el sector se entere o entienda, creo capaz que más entienda y capaz que ahí nosotros como agentes culturales, sobre todo del Instituto de Música y desde SUDEI, es cómo llegar a que los intérpretes y los artistas puedan entender la importancia que tiene todo esto que están haciendo ustedes, porque creo que hay como una falta de información, no de ustedes, ¿no? Creo que a veces también a los músicos, yo ahora por ejemplo le mandé a montones de músicos y a montones de managers la invitación de Marta y no he logrado que estén acá presentes, solo estaba viendo que estaban presentes y que no, y veo que no lo han logrado, no han entrado. Entonces me pregunto cuál es la forma, o también a vos José Luis te pregunto desde otro país, cómo poder hacer que nuestros intérpretes y nuestros músicos puedan acceder a la información o de qué manera pueden acceder a la información, porque creo que no le están dando, acá decimos no le damos pelota, a algo Ya. que es como básico. Bueno, es cierto, es que es muy difícil movilizar a los artistas musicales, así como los artistas los actores, eh, porque lo conozco bien de cerca y tal, porque hemos trabajado mucho con AISGE, que es la Sociedad de Actores de aquí de España. Tú levantas la bandera y salen en bandada. Los músicos es como levantan la bandera y todos se dan la vuelta, ¿sabes? Como diciendo, bueno, ya vendrá alguien que solucione esto, que yo tengo que componer, tengo que grabar, tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Es difícil. Nosotros llevamos muchos años, yo estoy en más de 30 y ya con ganas de que haya más relevos también, porque es que es verdad que necesitamos fuerza y vosotros, y he de decir que tenéis una sociedad realmente ejemplar, ¿eh? O sea, SUDEI en ese sentido está funcionando cada vez mejor. Además, ha sido como este tema de la legislación, yo siempre se lo digo a Gabriela y ahora a Marta, que es como que ha sido como el de pronto hacerse mayor, ¿no? Como de, joder, ahora sí que es, ¿no? Ahora ya parece que por fin, y es verdad que SUDEI ha hecho un crecimiento espectacular, o sea que no, que yo creo que ahora mismo tenéis una plataforma increíble. Lo que sí es verdad es que, bueno, yo creo que más esfuerzo es difícil hacer. Yo creo que ya, y como funciona mucho esto, es en el boca a boca, porque es la única manera. Yo creo que sois un colectivo importante, la música uruguaya es importante dentro de su valor, por supuesto, y por tanto, y además sobre todo que es un tema local, ¿eh? O sea, no es un tema internacional. El internacional está más o menos en marcha o conseguido país por país y tal. Pero en Uruguay tenéis que también poneros un poco la gabardina y salir a guerrear todos con este tema. Yo, por nuestra parte, bueno, por parte de Filayes, Capra, ahí a nivel luego ya de sociedad y tal, apoyo full, o sea, que quiero decir que hemos ido a la reunión con la ministra, lo que haga falta, porque creemos que es fundamental. Y aquí hay una pregunta que dice, y ya la contesto, que dice Anne Pereira, sobre qué soluciones puede haber. A ver, la solución es una, clara, es el derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria. Por desgracia, la ley vuestra no lo ha recogido así. Ha recogido un derecho parecido, que en lugar de ser en lugar de ser negociado con las plataformas, es negociado con los productores. Pero tampoco es un óbice eso para que no funcione. Yo creo que tenéis un gobierno firme y decidido, que aunque está de salida, pues yo creo que todavía tiene tiempo de solucionar esta negociación. Tampoco tiene sentido empeñarse ahora en cambiar la ley para conseguir lo que podría haber sido un modelo ideal, porque
para eso sí que no va a haber tiempo y por tanto yo creo que lo más esencial, y en eso están centradas creo que tanto las Gabriela como Marta en su Day, es en encontrar un modelo de equilibrio que empiece a funcionar. A lo mejor a medio plazo se puede conseguir que sea con las plataformas, pero hoy por hoy es con los productores. O sea, que trabajemos en ese escenario, en el real y no en el utópico, porque el utópico no nos va a valer. Entonces, ¿dónde nos agregamos? Que dice, existe un gremio de grupo de músicos para intercambiar sobre, signo de interrogación, no sé, será sobre esto. Sí, Sudey. Sudey es el gremio, es la sociedad de artistas. No sé si tenéis sindicato también, lo desconozco por mi desconocimiento del país, pero para este tema Sudey es el elemento clave y en él debéis volcar y pedir todas las posibilidades de interacción con el gobierno y con cualquier agente, ¿no? O sea que yo creo que... Y luego hay otros elementos que en el medio plazo también deberíamos o deberíais conseguir, y os los voy a poner aquí y voy a poner a esta página porque son importantes, aunque bueno, no quiero meter ruido con este tema, porque tiene que ver con que es una cosa que nosotros hicimos o se consiguió también en Europa. Y tiene que ver con el triángulo de transparencia de la Directiva de Derechos Digitales que hubo en la Unión Europea en 2015. Que tiene tres cosas y muy relevantes también, y que seguramente en el siguiente borrador de ley para el siguiente gobierno que salga en octubre o en diciembre tiene que estar encima de la mesa. La primera es la transparencia, es decir, los contratos tienen que seguir en vigor. No estamos hablando de eliminar los contratos entre el artista principal y las compañías discográficas. Eso además, esos están ahí, pero tiene que haber transparencia. No vale te mando no sé cuántos pesos, no sé cuántos dólares y un tocho así de información o así de información y con eso ya te la... No, tienes que darme información real, útil, de valor, porque las plataformas te dan todo, toda la información que tú quieras. Entonces tienes que hacer un trabajo de transparencia con tus artistas y eso hay que ponerlo en la ley. Lo segundo es el mecanismo de adaptación de los contratos. Es decir, yo no puedo tener un contrato siendo Alejandro Sanz del año 1995 por Corazón Partido, donde había un mercado físico y mi royalty era el 7%, y llegas al digital donde no hay costes, donde no hay nada, porque ya no hago marketing, simplemente es lo que se escucha, y me sigues cobrando un 95% de gestión. O sea, dame el 50% de ese. Por tanto, tengo que tener un mecanismo de adaptar mis contratos y el productor se tiene que sentar conmigo a negociar de nuevo el royalty que voy a cobrar. Eso está en nuestra directiva actual y está en nuestra ley también. Y luego un derecho de revocación, es decir, es que hay productores que olvidan catálogos y que no quieren explotar catálogos y que no suben catálogos y que no hacen ningún trabajo con él. Oiga, devuélvame el máster. También tiene que haber un derecho de revocación. Si el productor no explota debidamente una obra. Entonces, o sea, mecanismos hay y lo único que, bueno, pues hay que trabajarlos y hay que ponerlos encima de la mesa. Pero para mí lo más importante ahora, derecho de remuneración, para no perder el foco, digo, y a por él. Sí, Sebas. José Luis, bueno, un gusto y gracias por esta conversa que siempre viene bien, siempre nos viene bien y ojalá que en otras instancias seamos más, porque bueno, ahí como decía Vito, el tema de la información es un tema fundamental para que nos enteremos de estas cosas. Sí. Primero que nada, aclararte que acá en Uruguay sí hay dos gremios, la Federación Uruguaya de Músicos, que en Montevideo la pueden encontrar como Agremiarte, y también AUDEM, que somos las gremiales que existimos dentro del mundo de la música, que en este tema, si bien obviamente este tema es un tema de Sudey, de los intérpretes, los gremios también estamos de alguna manera empezándonos a interesar y bueno, estamos viendo junto con Sudey en qué podemos sumar o en qué estamos de acuerdo y en qué no. Yo tengo como dos preguntas. La primera que me surge es que para todos esos músicos que tenemos, grupos que tenemos, no sé, 5.000 visualizaciones por canción o 5.000 escuchas por canción en Spotify, que somos completamente residuales,
Esto de hablar de plata en las plataformas es como que no nos llega, ¿no? Entonces, la discusión que hay hoy entre la Cámara del Disco y Sudey es por plata. Vamos a hablarlo primero. Es por plata, quién lo tiene y quién lo distribuye. Ahora, los músicos que estamos en esa franja de abajo, por lo general no recibimos, no nos va a llegar, cambie lo que cambie la ley, la distribución, no sé si hay que ordenarlo, no sé cómo encontrar las palabras como para decirlo, pero a nosotros nos llega, muchos de nosotros no somos socios de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes porque entendemos que tenemos que estar muchísimos años para poder empezar a monetizar, quizás equivocado, quizás no, pero es como lo que hay en el general de los músicos, digamos, más emergentes, que somos ese 95% del que vos hablás. Acá en Uruguay pasa exactamente lo mismo. Hay un porcentaje de artistas que goza de buena salud, y saludo eso y me encanta, pero vemos un montón que tenemos un público de 300, 400 personas y somos los que estamos ahí. Y la segunda pregunta que te dejo ahí es cómo también enmarcar esa ley teniendo en cuenta a los artistas independientes y a los sellos independientes. Sellos que en realidad no son mega empresas, sino todo lo contrario, que son empuje de alguna persona de la escena, incluso de músicos, para que haya artistas que puedan tener su material, digamos, difundir su material, poder tener su material en las plataformas, pero que dan pérdida. Bueno, ¿cómo regularizamos eso para que no sea una carga más para esos sellos independientes, todo este tema? Y bueno, lo otro, ¿cómo generamos una mejor distribución o cómo garantizamos que a los músicos de abajo, digamos, este cambio les redunde en algún beneficio económico o de algún tipo? Vale. A ver, gracias, Sebas, por la pregunta. A ver, yo te diría, es verdad que claro, a pesar de que se monte un mecanismo como el derecho de remuneración, pues hombre, los músicos van a tener una cantidad, hablando de plata, más baja que los intérpretes, y algunos músicos van a tener céntimos de euros, o de dólares, o de pesos, o de, digamos que eso va a ser así. Pero bueno, no deja de ser tu plata. A eso es a lo que me refiero. O sea, lo que es importante es que sea un reparto equitativo en función del uso de tu música. Y luego hay otra cosa más en este asunto, que es lo que se llama, y es un debate que, bueno, en Europa se ha utilizado a través de Deezer, que es la plataforma esta francesa, y que se llama la distribución centrada en el usuario. Es decir, si yo solo escucho a Rada, pues durante un mes quiero que todos los 10 euros que pague vayan a Rada. No vayan a una piscina donde al final Taylor Swift se lleve el 9,90 de Rada de ese usuario y 0,10 céntimos de dólar se vayan a Rada, sino que de alguna manera ese se llama el user-centric y que es un sistema que permitirá que las músicas menos, digamos, menos mainstream también perciban derechos. También es verdad que los músicos que tú estás comentando no solo graban, a diferencia de un artista que a lo mejor graba un disco en un año, hay muchos músicos que graban, bueno, ahora menos, pero bueno, hace 20 años grababan a lo mejor 20, 30, 40 discos en ese año. Si sumas todas las cantidades de músicos de esos 20 o 30 discos, a lo mejor conforman una cantidad importante. Y luego, en cualquier caso, es un dinero que Sudey va a tener en tu cuenta. Por supuesto que es importante hacerse socio de Sudey. Yo eso me parece principal, pero estarán en tu cuenta de Sudey y hasta que sumen una cantidad determinada que te lo puedas cobrar. Y en muchos casos van a ser céntimos, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que son céntimos tuyos. Que no se queden por el camino, que no se queden en manos de terceros simplemente por la desidia o la desgana de no poder gestionar eso. Porque ya te digo que Sudey tiene las herramientas y eso te lo garantizo porque yo, o sea, como decía antes Gaby, yo soy el presidente de la sociedad de SCAPRA, que es la Federación Internacional de todo el tema de
gestión de bases de datos de derechos de artistas, y Sudey está en la primera fila, es decir, que ellos van a poder utilizar esas bases de datos, van a poder estar al cabo de la calle de dónde se graba y dónde se reparte y todo, y tienen los sistemas necesarios para hacer eso, con lo cual vais a tener esa voluntad. Y la segunda, que yo creo que, con que me decías, yo creo que los sellos independientes lo único que tienen que hacer es cuanto antes arreglar, o sea, ellos tienen en la mano hacer una solución directa con los artistas que representan. Es decir, si yo fuera un sello independiente, yo entiendo, a ver, hablo porque no tengo un sello independiente seguramente, ¿eh? Si yo tengo un sello independiente y creo que mis artistas se merecen un royalty adecuado y los músicos que participan royalty adecuado, está en mi mano hacerlo, porque el productor independiente ya cobra el 100% de lo que le genera Spotify. Ya lo cobra. Lo que tiene que hacer es repartir con sus artistas si cree que el modelo no es el que le parece razonable. Entonces, pero nosotros, el productor independiente en ese sentido, creemos que es el que tiene más fácil gestionar y solucionar el problema para los artistas. Y tampoco queremos poner el foco en él. El productor independiente, pues normalmente está mucho más cercano a sus artistas, tiene otra sensibilidad, incluso muchas veces es el propio artista y paga a sus músicos. O sea, yo creo que el problema principal no está tanto en el productor independiente, sino en aquellos productores que están explotando un catálogo antiguo y un catálogo de éxito, lo que se comunica siempre con las majors, que al final son los que están captando casi el 100% del valor de las plataformas. El resto está captando minucias, porque ya te digo que la distribución se hace a nivel global. Entonces, cuando yo distribuyo a nivel global, al productor independiente con 3.000 tocadas en Uruguay comparado con 200.000 millones de tocadas en Estados Unidos, pues imagínate lo que le toca, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que el productor independiente debería estar de nuestro lado, porque él también suele estar muy cerca a los artistas y suele ser alguien que apoya a los artistas a la hora de poner en marcha su proyecto, ¿no? Seba, una respuesta a tu primer pregunta, que tiene que ver con la diferenciación entre las gremiales y la sociedad de gestión colectiva. Si bien son roles diferentes, está perfecto que coexistan y que trabajen en conjunto. Porque una cosa que tiene la sociedad de gestión colectiva, como ya lo he dicho también en las conferencias anteriores, no es solamente su fin principal, claramente es gestionar esos derechos y distribuirlos, pero también todo lo demás, que hay un fin social, que hay un fin cultural, que hay un registro histórico de todas las obras, que eso también va creando como una cuenta corriente, una bolsa, que por cada obra que tú registres a nuestra institución, suene o no suene, eso también se paga. Es una parte de nuestro sistema de distribución. Tiene dos patas, la distribución efectiva del derecho y por otro lado, lo que tiene que ver con el registro de fijaciones, el fichero histórico y demás. Entonces me parece que eso es una parte muy importante de la gestión colectiva que no tiene que ver quizás con los gremios, porque es otro rol el que tienen ustedes, pero sí lo tenemos nosotros. Sumado a que las sociedades de gestión colectiva, como estaba diciendo José Luis, en este mundo ahora tan globalizado, integral y que vamos a hacer uno solo, no solamente pertenecemos a FILAIE, que es América Latina, España y Portugal, sino que ahora también estamos en el camino a pertenecer a la base mundial, donde José Luis es el presidente. Entonces, es ir subiendo los escalones primero en la región y después en el mundo. Y eso me parece que es el camino para inserción en el mundo del artista nacional, que realmente tiene que ser por esa metodología, pues, ir subiendo los escalones de a poco o no tan de a poco, pero esos son los pasos para llegar a pertenecer al mundo globalizado, que claramente hoy es hacia donde va la industria. Yo, antes si hay otras preguntas, hay una reflexión que me parece importante hacer. Tanto Víctor como Sebas, que vienen caminando bastante cerca mío en todo este trabajo, destacan, ¿no?, la dificultad del acercamiento de los artistas. Yo siempre digo que como abogada, el cliente más difícil que te puede tocar es un creador. O
ya sea en la música, en la escritura, porque su cabeza está en otro lado. Ahora, lo que sí tengo para decir es que el boca a boca, como decía José Luis, es fundamental. Nosotros hoy tenemos casi 30 personas conectadas. Creo que yo hace un año le decía a Gaby que van a haber 30 personas conectadas un jueves a las 2 de la tarde, era increíble. O sea, yo empecé en Sudey, arranqué en enero, mediados de enero, fin de enero. En febrero, digamos, arranqué a full, ¿no? Yo llegué a dar charlas para una persona. O sea, moverme a algún lugar y que me escuche una persona. Y yo ya lo veía como una victoria eso, ¿no? Porque bueno, vino uno. O sea, de ahí hay uno, va a haber uno más. Y hoy tenemos 31 jueves y tuvimos un congreso donde el tema era derecho de intérpretes y hubieron 75 personas en sala. Entonces yo creo que el boca a boca es fundamental, creo que el trabajo diario es fundamental. Y creo, y acá hablo, salgo un poco de la foto y hablo desde Sudey, creo que Sudey tuvo, dentro de todas las cosas buenas que veo que está haciendo, creo que hay una que se destaca y fue el año pasado, con todo el conflicto que se generó con Spotify, esa vulnerabilidad que en algún momento aparecía o esa crítica que había, en vez de tomarla como un problema, la vio como una oportunidad. Y hoy está focalizada en las puertas abiertas, en escuchar todas las consultas, no todas son buenas, recibimos bastantes cuestionamientos y estamos siempre prontos para contestar, para abrir las puertas, para generar estas charlas que hoy somos un montón y tenemos la suerte que está José Luis, y otras vemos que somos Gaby y yo, y hay menos personas, porque José Luis él me dice que no, porque él trae mucha gente, es una realidad, te voy a poner de foto en todas las charlas para convocar más gente, pero la realidad es que se está moviendo, entonces dependemos mucho de ustedes, ¿no? Nosotros sabemos que contamos con gente muy preparada, más allá del equipo de Sudey. Si no José Luis, siempre va a haber alguien que nos pueda apoyar desde la FILAIE, desde la AIE, desde SCAPRA, ahora estamos preparando una charla que tiene que ver con este paso de Sudey internacional, exacto. con todo lo que son los códigos, que va a estar Carlos Pastor, que son personas preparadas, pero es el boca a boca. Es el boca a boca, el que no pueda estar, tuve varias personas que se anotaron, que después me avisaron que no podían estar, bueno, se está grabando, se sube, y que los teléfonos de Gabriela y el mío están Siempre, abiertos y el contacto es directo y es el único que manejamos, no manejamos dos teléfonos, o sea que siempre los vamos a atender. Hay que seguir remando, me sí, parece, ¿no? siempre Sudey le abrió las puertas a los socios, muchas veces no se acercaban. Me acuerdo cuando recién se cambió el sistema de distribución, que hicimos una asamblea y no fue nadie, a nadie le interesó. Bueno, nuestro sistema de distribución está colgado en nuestra página web. Estamos preparando una animación que ya la teníamos para que sea más fácil de entender, que ya la van a tener todos en la página web, público y abierto. Tenemos todas las normas. O sea, si alguien quiere saber algo de Sudey, en primer lugar siempre hay que ir a la fuente, o sea, nuestra página oficial. Y si no, hay que llamar por teléfono, a mi teléfono, al de Sudey de los fijos, que yo siempre los voy a atender, o a alguien del equipo. Así que bueno, el boca a boca, Chicas, la comunicación es difícil, pero bueno, acá estamos. Sí, Victoria. yo creo que hay como un cambio muy abrupto, o sea, yo a Marta, que trabajamos juntas en un proyecto y bueno, y nos hemos conocido en un breve lapso, ahí nos hemos enganchado mucho con este tema de la propiedad intelectual porque creo que a las dos nos apasiona y me ha atraccionado mucho a participar de estas charlas. Creo que está habiendo como un cambio de paradigma en cuanto al conocimiento y la difusión del conocimiento y eso lo agradezco mucho a SUDE y a la LAPI y todo lo que se ha generado últimamente, que me parece que es buenísimo. Sigo sosteniendo que falta como, no sé de qué manera, porque sé que hay difusión, porque Marta me pasa, yo los paso, veo SUDE, o sea, sé que hay un movimiento y que se mueve rápidamente la comunicación, creo que hay como una negación a la institucionalidad y creo que me paro en ese lugar porque creo que desde lo productivo, desde la producción, siempre vemos como a las instituciones como algo que me van en contra, ¿no? O sea, Agado va en contra, Sudey de qué me sirve, no sé, la institucionalidad como es algo que está mal visto y agradezco a Sudey, a Marta, que me ha conectado con Sudey desde otro lugar, que está buenísimo, de que veo que se está modificando poco a poco esa mirada de la institucionalidad como algo como que no me ayuda o no convive conmigo.
y los felicito porque creo que estamos en ese proceso de cambio de paradigma bueno, mismo Seba, que me estás escuchando, o sea, agremiarte, coparte, ay, ¿por qué me querés descontar esto? No sé qué, de a poco han trabajado la importancia de los aportes, la importancia de estar dentro de un gremio. Entonces creo que la institucionalidad hoy por hoy rápidamente está cambiando de paradigma y me parece que está buenísimo. Creo que falta poder contagiarlo más, que trato de contagiarlo cada vez más desde mi lugar como productora, eh, pero creo que vamos en un buen camino. Desde la conexión producción-institución, les digo que les agradezco y me parece que está buenísimo estas instancias, estos momentos. Yo, por ejemplo, estaba trabajando y pedí mis horas libres para poder participar de esta charla y creo que se trata de eso también. Cuando uno ve la importancia de lo que los aportan las instituciones en lo que es el conocimiento de mi propia productividad como artista, como creador, que eso es lo que me falta, como que me parece que piensan los creadores, ¿no? O sea, ¿por qué como, yo solo creo, yo solo escribo mi música? No, hay todo un montón de acciones y de focos que un productor tiene que seguir, que tiene que ver con la financiación, con los derechos, con cómo me conecto, con quién me puede ayudar, en dónde puedo preguntar cosas que hacen a la institucionalidad. Y me parece que este acercamiento a las dos se los agradezco porque está buenísimo, así como agradezco que esté Seba también hablando de su lugar desde Coparte, porque creo que nos hace más, nos fortalece a los productores privados que entiendan que nosotros no entendíamos todo el bien que nos hacía. Punto. Termino ahí. Gracias, Victoria. La verdad que sí, cuesta mucho, pero creo que esto es un equipo. Y es un equipo desde el lado de la institucionalidad, como decías tú, y desde el lado del colectivo de los artistas. Y es un ida y vuelta. Y todos tenemos derechos y deberes, de un lado y del otro. Y es así como se va Exacto. a trabajar. Creo que eso no es solo en Uruguay, sino que es bastante común de las sociedades de gestión en todo el mundo por la particularidad de la relación, pero hay que ganar la confianza, hay que abrir las puertas, hay que acercarse, pero insisto, derechos y deberes para las dos partes. Acá Está Entendido, Federico por Costa, que la quería región, preguntar algo. A ver, sí. sí, Hola, ¿cómo están? Bueno, yo Hola. soy productor, pero también soy músico, soy intérprete, entonces he formado parte en realidad, de todos Ujú. esos partes de roles de la industria que le corresponden derechos, ¿no? Sí, Yo a veces grabo gente, viene al estudio aquí a este lugar y no saben sus derechos, realmente no entienden la diferencia entre derechos autorales, derechos conexos. Creo que ahí hay un primer problema de desconocimiento de cómo funcionan los derechos en sí y que es hasta sí. más básico todavía. Eh, Después, segunda cosa que veo como desde el lado práctico es que muchas personas de la industria no saben cuál es el próximo paso a seguir o qué hay que hacer para apoyar esto. Para empezar, a veces no entienden cuál es el conflicto que hay hoy en día con los derechos de intérprete y los derechos de Mm, productores. mm. Incluso como una persona como yo soy productor, pero además soy intérprete, entonces soy las dos cosas. Y a veces cuando hablamos de productores que se están llevando la mayoría de las regalías, estamos hablando de las majors y eso también no está claro. De que en realidad son Sony, Warner y Universal las que en realidad están Ujú. haciendo nada, haciendo, están tomando esos derechos, ¿no? Eh, Otra cosa que he visto mucho en las redes o, bueno, en general, es que en realidad hay una desconfianza hacia Spotify. Bueno, empezó por gente como Snoop Dogg o de gente en Estados Unidos que está hablando de que, bueno, Marta me pasó hace poco una nota del País que están inventando artistas que no existen. Bueno, Mm. hay otras cosas que en realidad no nos podemos concentrar en eso porque son temas un poco más graves en realidad, pero sí quería hacer la consulta de cuál sería el próximo paso. Yo tengo entendido de que Sudey está juntando firmas y creo que estaría bueno, o por lo menos en Uruguay, en esta región, que los artistas le extiendan esa firma o ese Mm. apoyo a Sudey como primer paso, o sea, como accionar directo, ¿no? O sea, ¿qué acción tomamos hoy en día, ¿no? Para ir a lo práctico
y concreto, y que de última, si una persona no vino a la charla hoy y yo me la encuentro en un show mañana, que yo le pueda decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que me parece a mí que hay que hacer y tratar de convencerlo de qué es lo que podemos hacer ahora, en este momento, 2024, en agosto de 2024, llegando a septiembre de 2024, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y Sí, por un lado, creo que es eso, ¿no? Extenderle un poco el apoyo a esto que está pasando de la ley. Y bueno, y por otro lado, el otro problema grave que es, bueno, Spotify está realmente haciendo trato directo con las discográficas grandes. Spotify está realmente, bueno, eso si está pasando y si estamos seguros o si lo podemos probar, que es en realidad lo que, no, si hablo con un abogado me va a decir, vos lo podés probar. ¿Lo podemos probar? Esa es una pregunta que hago. Y si está pasando eso, bueno, tendríamos que estar todos bastante más movilizados de lo que estamos, ¿no? En una parte de la yo, pregunta y después José vale. Luis. O tú primero, José Luis. Vale. Sí, yo de todas maneras, yo creo que la acción inmediata, y por eso lo comentaba antes, ahora mismo es el apoyo total a SUDEI para la negociación que está llevando a cabo con la industria. Es decir, hay una mesa de negociación entre la industria y SUDEI, la CUZ y SUDEI, delante del Ministerio de Industria, y ahí lo que necesitamos es un apoyo total de los artistas a SUDEI para mantener, digamos, esa posición, que es la de cobrar un derecho de remuneración de los productores. Eso yo creo que sin duda. O sea, si alguien, desde mi punto de vista, ahora Gaby seguramente tiene una visión más, incluso mucho más aterrizada, pero desde fuera te diría, cualquiera que se te acerque, oye, vete a SUDEI, habla con Marta y con Gaby y firma ese documento, porque eso es un apoyo esencial. La segunda cosa de lo que has comentado es, yo no culparía de nada a Spotify. Spotify está haciendo su negocio, está haciendo su trabajo, que es poner a disposición del mundo un mecanismo de acceso a la música a través de una plataforma que además es maravillosa desde el punto de vista de usabilidad, que invierte un montón de plata en que funcione y mejorando la calidad de la música, el catálogo, tal, y algoritmos y todas estas cosas de inteligencia artificial para que disfrutemos más de la música. Pero Spotify paga un montón de derechos, o sea, paga una fortuna. De hecho, según dicen ellos, son deficitarios. Que no, a mí no me dan pena, quiero decir, son deficitarios porque quieren, porque ya sabes cómo funcionan las empresas. Si es deficitario es que el director general ha decidido que sean deficitarios, o los accionistas, será por algo, ¿vale? Yo no, ahí a lo mejor están esperando a venderse o a lo que sea, pero lo que quiero decir es que ellos pagan el 70% de todo lo que ingresan, lo dan a los autores, artistas, perdón, a los autores y los productores. Básicamente a los productores. Entonces, Spotify no hace nada que no sea más que su negocio. Es verdad que se pusieron un poco en Uruguay, hicieron ahí un movimiento empujado por los productores que parece que ellos creen erróneamente, digo Spotify, que los productores son sus aliados, cuando los productores no tienen aliados, solo tienen una cuenta corriente. Entonces, yo creo que ahí Spotify hace su trabajo. Y luego, tú como productor independiente, pues cuenta que cuando Spotify paga derechos, yo creo que en Latinoamérica, si no me equivoco, lo negocia a nivel de región. Es decir, que tu catálogo entra a competir con toda la región. Con lo cual es bastante probable que lo que a ti te toque sea una cantidad mucho más pequeña porque tú compites con un mercado como México, que tiene 200 millones de personas, Brasil, que tiene 140, Argentina, que tiene 80, o sea, es decir, y llega Uruguay con 4, que no sé cuántos oyentes tendrá tu música o la música que tú produces, pero claro, te lo meten en la misma cuenta, ¿sabes? Entonces, por eso es importante que SUDEI tenga una renegociación independiente para que tú puedas cobrar como artista lo tuyo. Y luego la parte de productor, y aquí termino, como tú eres el productor, eres artista y tienes músicos, pues efectivamente, yo si te puedo pedir algo personalmente, pues oye, yo creo que tú como productor independiente puedes dar el ejemplo de que efectivamente lo que tú cobras de Spotify, lo que sea, pues es para todos, no solo para el productor que hace un trabajo y que invierte dinero y que yo antes he dicho solo tiene una cuenta corriente, o sea, yo sé que el productor hace un gran trabajo, no era un poco digamos, por hacer un arquetipo, ¿no? Pero el productor se lleva su parte, tú como intérprete otra parte, y luego los músicos que también perciban algo por ese trabajo de Spotify, ¿no? Ese es mi tal. Gaby, perdona.
No, perfecto. Yo quizás, a tu pregunta, a ver, vayamos a la cronología, que es muy cortita, porque la ley salió y entró en vigencia a inicios de este año, con un decreto casi inmediato. Ese decreto forma una comisión, PUD, SUDEI y Ministerio de Industria. La ministra el 31 de enero estaba convocando esa comisión, fuimos a esa reunión, obviamente que no hubo acuerdo, por lo tanto ella pidió un informe a cada una de las partes, porque bueno, si es una negociación entre dos partes, tiene que haber voluntad de diálogo. Si no hay una voluntad de diálogo de una de las partes y sabemos que es que no iban a negociar, que no iban a darnos datos, que no iban a aplicar nada de lo de que el decreto decía, por otro lado, como ese decreto no tiene nada sancionatorio, tenemos que cambiarlo, porque si no, si es solamente sentarnos a negociar y una parte no quiere conversar, la conversación no existe. Entonces, en ese sentido es que en este momento lo que estamos haciendo es redactando un documento para entregar a la ministra, que fue lo que nos pidió, para apoyarla a ella, para que ella tenga las fuerzas para poder cambiar ese decreto. Esto ya depende de la voluntad política, del momento histórico que estamos ahora frente a las elecciones, pero la voluntad está. Y sumado a todo ese documento con antecedentes, con experiencia internacional, con números y demás, un apoyo de artistas. Y esas son las firmas que estamos juntando. No es que les pedimos a los artistas que vayan a la plaza, ni que se pongan a tocar todos juntos, ni demás. No, es el apoyo mediante un manifiesto muy cortito, que es público y que seguramente lo tienen muchos por ahí. Entonces, con ese le damos el apoyo que tenemos, el apoyo institucional y el apoyo social también de la colectividad de los músicos. Entonces, esa es la cronología. Nosotros dentro de 15 días estaríamos entregando ese informe y bueno, y ahora dependemos después a ver qué va a pasar con ese informe entregado, con una nueva redacción, con un apoyo de artistas, con números internacionales, con estadísticas, con experiencias internacionales, bueno, en fin, con lo máximo que le podamos dar de herramientas para poder cambiar o mejorar ese decreto para que sea más efectivo y finalmente poder cobrar, porque la ley está. Yo, Fede, que, bueno, viste que José Luis recluté a alguien de mi palo, ¿no? Es súper activo, lo tengo ahí al firme, tenés mi teléfono, o sea que lo podés pasar si alguien te pregunta cualquier duda y sabes que hemos tenido varias charlas ya y estoy siempre disponible. Yo creo que ya es... Las firmas, ¿qué van a hacer? ¿Van a modificar? Creo que fuiste tú el que me preguntaste en algún momento. Bueno, pero con estas firmas, ¿tú pensás que esto va a modificar el decreto? No, no es que las firmas van a modificar. Nosotros vamos a presentar un informe y el apoyo de los artistas es lo que va a validar el trabajo que estamos haciendo. Porque la idea es que el artista no tenga que dedicarse a hacer esta negociación y a estar ahí porque no es su rol y no está en su cabeza. Pero nosotros, yo soy abogada y Gaby es contadora, si nosotros vamos y no tenemos el respaldo de ustedes, que su plata son sus derechos, no tenemos legitimidad. Y es una de las cosas que pasa cuando hay que pelear, en este caso, el derecho de remuneración, y en otros puede ser, digamos, otra cosa que se vaya dando, que el artista en general tiende a ser más reticente. Si este reclamo hubiese sido de la construcción en nuestro país o de la metalúrgica, con el decreto que tenemos habían dado vuelta al litigio de libertad y en Plaza Independencia. Yo no puedo pretender nunca que los artistas tomen esa actitud porque no está en su esencia. Lo que sí necesitamos es la validación a través de una entidad de gestión, que es súper útil, y para eso el acercamiento. Cuanto más fuerza tengamos en esto, yo ahí tengo una pequeña discrepancia con Gaby en cuanto al momento político. Gaby entiende que estamos frente a unas posibilidades de elecciones y que esto nadie va a hacer nada y nadie se las va a jugar. Yo creo que nuestros artistas representan una parte muy importante de nuestra sociedad. Creo que tienen una fuerza y a nivel de la comunidad una llegada muy grande, y creo que si hay un momento político para lograr el cambio, es ahora frente a las elecciones. Sí, yo creo que tenemos que apurarnos porque no es que no lo van a hacer, es que hay tantos temas políticos y la política, bueno, como que empaña una cantidad de cosas.
pero sí Yo creo que es nosotros, oportuno. claro, la fecha nuestra que tenemos pedida a la audiencia a nivel de ministerio es en la semana del 16 de septiembre. La tenemos pedida, no la tenemos confirmada, pero la pedimos para esa semana. De ahí después viene 30 de octubre, primera vuelta, noviembre, segunda vuelta, sí que hay. Para mí es un tema de oportunidad y estrategia el haberla presentado tan cerca sobre la fecha, porque es cuando se van a jugar. Y si los artistas hacen fuerza, a su manera, a través de las redes, a través de la firma. Nosotros ya tenemos arriba de 150 firmas, no solamente de artistas, músicos, sino de comunicadores, de gente que tiene mucha llegada en la comunidad, que creo que es ahí donde se da también la desinformación. Lo hemos hablado, Fede, varias veces, o sea, no solamente a nivel de artistas que no saben diferenciar entre derecho de autor y derecho de intérprete, sino que la comunidad lo único que ve es que se le va a Spotify y no accede a la música, ¿no? Cuando en realidad no sabe que su artista preferido o su artista realmente la está pasando mal. Entonces, ya y ahora, nada, pasar el teléfono el mío, que llamen, hacemos las reuniones, explican lo que hay para reunir y tratar de juntar la mayor cantidad de firmas posibles para validar ese informe que vamos a presentar. Después el lobby, el desgaste diario, ese no es un rol de ustedes. Es Por algo hay una entidad, Eso es nuestro. ¿no? Y la idea no es que ustedes se enfrenten ni al público ni se enfrenten a las autoridades. Para eso estamos nosotros y gracias al trabajo que viene haciendo SUDEI desde hace muchos años, hay un respaldo internacional que no es menor. O sea, tener un respaldo de una Federación Ibero-Latinoamericana, tener el respaldo de la SCAPRA, más allá que todavía no somos parte, pero ya vamos a llegar en breve, no es menor, porque más allá de que esto es una lucha nacional, el saber que estamos apoyados a nivel regional y a nivel internacional te da otra espalda para moverte en un rubro que es un rubro internacional y globalizado como la mayoría hoy, pero especialmente en el tema de la música. Así que, nada, a movernos en este periodo que queda, que es corto, y ya te digo, una vez que presentemos el informe, es la movida y la llamada. Uno de los aspectos que nosotros le pusimos mucha atención en este manifiesto que armamos, o en esta declaratoria, es que no se mencionara ni el nombre de la entidad, ni temas políticos. Entonces, lo que se habla es de manera que no generara un resquemor, si es de acá, si soy de allá, no. Esto lo que dice es, artistas, intérpretes y comunicadores, bueno, mira, nosotros necesitamos que se haga, que las autoridades respectivas, las que están en este momento, las que vendrán, tomen las medidas necesarias para que nuestros derechos sean representados. De esa manera, el que firma este manifiesto no está ni haciendo un compromiso, una bandera por SUDEI, que todavía hay gente que tiene cierta desconfianza, ni tampoco se está comprometiendo con ningún partido político, ni con este, ni con el que puede venir, ni con el que no viene o pierde las elecciones. De lo que está hablando es de los artistas. De los derechos. De los derechos de los artistas. Es de ustedes, ¿no? Es de eso donde está centralizado el tema. Y nosotros estamos a las órdenes. Ya te digo, vamos a armar otra charla con el tema de los códigos, que es un tema que es súper importante. A mí me resulta bastante complejo todavía de entender, que va a estar con Gabriela y Patricia, que es la encargada de todo el desarrollo de software de SUDEI. Va a haber gente de la AI y de la SCAPRA para explicar cómo funcionan los códigos a nivel internacional. O sea, estamos haciendo todo lo que podemos, pero más allá de esa parte más macro, el teléfono nuestro está abierto y SUDEI está abierto de 1 a 7 todos los días. Siempre. Y toda esta información está toda colgada, o sea que también puede referenciar eso, nada de esto. Hay un tema que en nuestra región todavía no ha sido muy desarrollado y que lo destaca José Luis, y es súper importante, y es la transparencia hay que trabajarla. Y la transparencia se trabaja de los dos lados. Nosotros podemos poner toda la información, pero si nadie la va a buscar, porque el uruguayo no está acostumbrado a ir a pedir, lo mismo que con las galletitas en la góndola del supermercado, o sea, es lo mismo, a nadie le importa si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo, bueno, ahí están donde están los deberes de ustedes. La información acá está y tenemos que trabajar sobre esa transparencia, porque nosotros estamos trabajando para la plata de ustedes, esa es la realidad. A ver si hay alguna otra pregunta. O si José Luis, tú quieres redondear algo. Yo quiero contestar una No, cosita Ah, de lo que me contestaste tú sí. Yo te estaba hablando de Spotify, en realidad no tengo nada en contra de Spotify en sí, o sea, justamente si no fuera por este sistema de streaming, capaz que estaríamos abiertos a la piratería total, como hablamos Claro. al principio de la charla. Mm. Pero hay
hay un montón de, capaz que cambiar de tema, porque está clarísimo lo que hay que hacer en este momento, Marta, y, o sea, gracias. Eh, Falta comunicación, capaz, como hablábamos hoy más temprano de eso. Pero volviendo a lo de Spotify, hay gente que está hablando de que se inventan artistas de inteligencia artificial, que no Sí, sí. existen. Y no sé si hay pruebas de eso. Y después también hay otras personas en el Mm, medio hablando de que hay contratos directos de las majors con Spotify para, bueno, regalarles streams, porque en realidad los números de streams los puede manejar perfectamente Spotify porque es dueño de sus propios números. mm. Bueno, esos temas que en realidad capaz que no son los urgentes, pero son graves, también por otro lado. Sí, Igual, hablando de Uruguay, de la región, está clarísimo que antes del 16 de septiembre, como dijo Marta, ¿no? Hay que ir a firmar y capaz que lo que yo propongo, lo que, no sé, tiro arriba de la mesa, es que haya una comunicación por Instagram más corta, o sea, súper, porque la gente tiene ya sabemos que hoy en día en las redes pasa todo muy rápido, o sea, y las tres personas minutos, ¿no? necesitan, Como y mucho. necesitan por lo menos tener dos comunicados así rápidos que digan, bueno, nada, sigue siendo injusto. Y después otra cosa que quería tirar arriba de la mesa es que no sé si solamente el ambiente de artistas es el que tiene que estar apoyando esto, sino los escuchas también, los fans y las personas que escuchan también, yo creo que Mm, podrían participar en decidir si es justo o no es justo lo que se reditúa a los artistas. Ahora, sé que mm. capaz que tiene menos peso o tiene menos valor para lo que sería político, eh, que venga una persona que no es artista, pero de todas formas, yo si soy el que estoy pagando Spotify y soy fan de alguien, quiero que se le remunere correctamente. Entonces, no Ese sé es si el no. rol de los comunicadores, por eso lo Mm. llamamos para que ellos lo comuniquen y no salir nosotros a buscar firmas a puerta de la esquina o a la feria. El rol de los comunicadores es fundamental. Pero, a ver, para mí Comunicadores, ¿te referís a los programas de la mañana de televisión, por ejemplo? Todos, sí, Cualquier periodista. sí, pero que lo entiendan. Y si no, estamos abiertos a... De todas, A ver, de José. todas maneras, ese tema de Internet, o sea, de la inteligencia artificial o de Spotify, los algoritmos, los contratos, esa es otra discusión. Digamos que Sí, totalmente. Es otra cosa. ¿sabes? Esa va por encima porque nos sobrepasa un poco a todo este tema que estamos hablando, ¿no? Yo creo que ahí se irán conociendo cosas que, bueno, pues será bueno a lo mejor tener o ponerlo en común en otra charla, pues seguramente más adelante, ¿no? Pero ahí hay también mucho tema. Creo que Daniela Menoni también había levantado la mano. Sí, Ah, efectivamente. vale. Me presento, yo soy abogada, pero no soy abogada de musical, digamos, soy del ámbito audiovisual y el contacto Ujú, que tengo con SUDEI muchas veces y con los intérpretes es a través de los derechos de sincronización y sobre todo los plazos de dominio público y dominio privado. Pero el tema en particular este de Spotify en su momento me inquietó bastante. Yo en ese momento estaba atravesando una situación de salud bastante difícil y no pude seguir al tanto cómo eran las medidas que se tomaban. Pero sí llegué a leer y antes a escuchar a un candidato a la presidencia de aquel momento, un precandidato, en un discurso bastante confuso hablar acerca de que había muchos como que se le quitaba libertad a la gente porque había como una cantidad de burocracia en el medio. Y luego al leer el decreto, tuve la sensación de que lo que había en el decreto, en el espíritu de aquellos que lo redactaron, era como una tendencia a que eh, no hubiera una, digamos, agremiación o una afiliación obligatoria. ¿No? Digo, ese es el conflicto que tenemos con respecto al decreto, porque eso fue lo que yo percibí y lo encontré como grave, ¿no? Porque entendí que escuchando a ese precandidato hablar de la cantidad de burocracia que había en torno a los temas, era la forma en que se iba
Spotify, cuando en realidad ese candidato ese precandidato formaba parte de la coalición de gobierno que redactó el artículo original en la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Y después la lectura de ese decreto me dio a mí la impresión de que lo que se estaba buscando era que no se volviera obligatoria, que iba contra las sociedades de autores, ¿no? Y de intérpretes, básicamente. Por eso quiero preguntarle a ustedes, a Sudey, si el conflicto con el decreto está ahí o fue pura imaginación mía. Bueno, el conflicto no está ahí puntualmente. Ujú, El decreto, el gran inconveniente que tiene el decreto, más allá de la ilegalidad y otros términos más jurídicos que podemos discutir en otro momento, ujú, es el tema de que saca de foco la responsabilidad a todos los que son los que ponen a disposición al público todas las comunicaciones, todos los que son ujú, plataformas. Para nosotros, cuando digo nosotros, digo SUDEI, hablo de cualquier titular de derecho, quiere tener la posibilidad de cobrar, necesita información, necesita saber qué es lo que se escuchó, qué es lo que se comunicó, qué es lo que se puso a disposición del público y cuántas veces. Toda esa información la tienen únicamente las plataformas digitales. Si nosotros ujú, tenemos sellos independientes que no nos dan la información o que no están agremiados, tenemos que recurrir a las plataformas para que una vez que nos ingrese el dinero poder distribuir. Por ujú, otro lado, es mucho más complejo la negociación con los sellos de manera independiente, con cada uno de ellos para cada caso particular, que si uno negocia directamente con las plataformas como se hace en Europa. O sea, el que no haya la gestión colectiva que sea individual fue... hay otro tema mezclado con Ejeda y el audiovisual que no hace propiamente ujú, al conflicto de SUDEI, con lo que tiene que ver. De hecho, yo tengo una interpretación de que en la ley nuestra, para lo que tiene que ver con la puesta a disposición al público de los artistas, intérpretes y ejecutantes, hay una gestión colectiva obligatoria, porque de hecho deriva a la entidad de gestión colectiva autorizada según el artículo 24 del decreto ley. Tengo varios colegas acá con los que lo discutimos un par de veces, pero yo entiendo que hay una gestión colectiva que se puede entender. No es ese el problema directo. Por otro lado, se designa una comisión para ayudar a que esto se haga efectivo, porque el decreto en su primer artículo ratifica la existencia y el reconocimiento del derecho, pero esta comisión no tiene ningún tipo de posibilidad, ni tiene ni medidas combinativas, ni tiene plazos para llevar adelante, ni para reunir, ni para tomar soluciones. Con lo cual, lo que nos ha pasado es que las veces que hemos reunido con la ministra, como no hay una voluntad del otro lado, y la respuesta del otro lado es, nosotros no vamos a negociar, nosotros no hacemos nada, no hay nada para hacer. Nos deja frente a la única camino que nos deja, que es un tribunal arbitral, que implica un costo ujú, grande, que no es que no se vaya a llevar adelante, ni que SUDEI no lo esté pensando, sino que la idea es tratar de llegar a un acuerdo, pero si no, iremos al tribunal arbitral. Y este tribunal, de hecho, sale del Ministerio de Industria y vamos al Ministerio de Educación y Cultura porque lo lleva adelante el Consejo de Derecho de Autor, que sería donde debería de estar esto, ¿no? Que ujú, para algo hay, ujú, o sea, que el conflicto no está en la gestión colectiva, que de hecho en nuestro país funciona de hecho como obligatoria de tiempos ancestrales. O sea, AGADU y SUDEI se fundaron antes de la ley nuestra de derecho de autor y funcionaban bien, y hasta el 2003 no fueron reconocidas legalmente. O sea que no es un problema con la gestión colectiva. Tenemos un tema de Estado liberal, gestión colectiva obligatoria no, gestión colectiva necesaria sí, pero no es el fondo del decreto. El decreto es la instrumentación, el conflicto es, sacan a todo lo que son las plataformas y proveedores de Internet del medio, los dejan sin ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera subsidiaria, ujú, y generan una comisión que no tiene herramientas ninguna para poder llevar adelante el cumplimiento de la ley. Ese es el gran problema ujú. que hay. ¿Y cuál es el fundamento para que sea esa comisión y no otro el que haga el reparto? Bueno, no, perdón, la comisión no hace el reparto. La comisión que generó el decreto es simplemente para que se haga la interacción entre las diferentes partes. Ujú, El fundamento de la gestión colectiva, que para mí es necesaria y no obligatoria, viene con respecto
viene fundamentado por la realidad. O sea, es imposible que cada uno de los titulares de derecho lleve adelante un efectivo ejercicio. No saben ni la diferencia entre derecho de autor e intérprete. Imagínate haciendo la gestión individual de cada uno de sus derechos. No es Ujú, real. De hecho, por eso no se hace así en el sistema analógico. Por algo en ujú, nuestro país las entidades de gestión colectiva funcionan, de hecho, antes de ser reconocidas en la ley, y funcionan bien. ujú, Y tienen un reconocimiento, porque no es viable que cada uno de los intérpretes vaya a la radio, a cada una de las radios a decirle, mira, tú tenés que pagarme por esta interpretación que salió en casa. No, cae por su propio peso. De hecho, a nivel mundial funciona de esta manera. ujú, Es eso. La comisión que genera o que crea este decreto no es a los efectos de la distribución y de la recaudación. Es simplemente con la finalidad y el objetivo de llevar adelante la negociación entre los productores de fonogramas, que en realidad en nuestro país es la Cámara Uruguaya del Disco, porque es la entidad de gestión colectiva reconocida por la ley para representarlos, y SUDEI, que es la que lleva adelante la representación de los artistas. Pero no tiene, como te digo, no tiene ni medidas combinativas, ni sancionatorias. Ese ujú. es el conflicto con el decreto. Bien, gracias. De nada, yo creo que ya está. Y después, sí, Ana había comentado por ahí, que sí, el tema de que en el chat lo había puesto, del tema de los artistas. Sí, por supuesto. Más allá, que los artistas también somos los que podemos informar. En realidad, yo te diría que más que los que pueden informar, son los que deben informar. Los que están informados y tienen conocimiento van a legitimar mucho más este discurso o esta postura que nosotros. Son ustedes los titulares del derecho los que tienen que poder. Nosotros hacemos el trabajo sucio, por decir de alguna manera, la negociación, el enfrentamiento, el desgaste, lo hacemos nosotros. Ahora, los que tienen que respaldar y difundir, por supuesto que si lo hacen ustedes, va a ser mucho más exitoso que si lo hacemos nosotros. Bueno, yo creo que Creo que Rodrigo quería decir algo, Rodrigo Rodrigo. González. No, Con eso quería, podemos cerrar. gracias, José. Yo ahí un poco, completar un poco lo que planteaba Marta, la respuesta de Daniela, y que acá también un poco el argumento, hay un fuerte argumento de una parte de los sectores de productores respecto a los contratos. Esto tiene que ver con lo que planteaba José Luis hoy. Y Mm. acá no hay que perder el foco en que la legislación, cuando consagra esta remuneración, la hace para todos los intérpretes, sin distinción de que en la práctica existan el intérprete principal, que es el que firma el contrato con el productor, y los músicos ejecutantes, que también son intérpretes, así lo dice el convenio madre en este tema, que es el convenio de Roma, y muchas legislaciones dicen eso, y una interpretación armónica de la legislación uruguaya también da este argumento de decir son todos intérpretes iguales. El tema que en la práctica suele aparecer este argumento del contrato para excluir a los músicos ejecutantes, que es un poco lo que se plantea, es decir, la remuneración tiene que ser equitativa, tiene que ser justa, y la justicia viene de la mano de que todos puedan percibir esa compensación. Entonces, ese es un poco el argumento por el cual se evita que pague la plataforma o que se contrate directamente, se analice eso con la plataforma y se pone el sujeto obligado, que es el productor. Esto complica el que esa consagración legislativa sea efectiva en la práctica. Por eso este trabajo de plantear que acá son todos intérpretes, como decía José Luis, tiene que haber una participación de aquellos que son excluidos del entorno digital, injustamente, porque analógicamente pueden percibir la remuneración a través de su DEI, pero en el entorno digital parece que como que la gestión colectiva es mala para algunos sectores y tiene que ser gestión individual. Y en la gestión individual, es decir, entre intérprete principal y productor, el músico ejecutante queda fuera. Ese es un poco el planteo y el argumento. Bueno, yo creo que Ok. estamos cerrando por acá. Agradecer a todos los que participaron y especialmente a ti, José Luis. Que estamos con diferencia horaria aparte, así que valoremos Lo valoramos doble. doblemente. Y bueno, las puertas están abiertas, las dudas van a seguir, porque esto es muy dinámico, pero acá estamos, Sudey está acá, está abierto, está Marta, estoy yo y están ustedes también para comunicar lo que sea necesario a sus colegas y comunidad en a toda general. la comunidad en general. Así que muchas gracias a todos. Muy bien. Seguimos. Gracias.
Chau, chau. Muchas gracias, Chao. Chao. chicas. Chao. Cerrar esta. Buenas, ¿me escuchan? Perdón, sí. Sí. Disculpen, yo estaba con la mano levantada. Ay, Eh, perdón, no lo vi. no pasa nada, no pasa nada. Bueno, me presento, yo soy Lucas González. Yo no soy socio de Sudey, pero hace tiempo estoy interesado en hacerme socio. Y bueno, aproveché también para la charla para poder tener alguna otra perspectiva también acerca de estos temas muy interesantes que conversaron. Me interesaría saber cómo puedo hacer para hacerme socio desde el interior. Te lo contesto, mira, hola Lucas, ¿cómo estás? Yo soy la ¿Todo directora bien? general. Lo podés hacer vía web. Yo te ¿Sí? paso los contactos ahora de la persona. Bueno, nosotros lo podemos hacer, la persona de la administración que lo está haciendo. Entras en la página web. Esto es muy sencillo, tenés que llenar un formulario que ahí está y dice cómo me hago socio. Si tú entras a nuestra web, no hay ningún problema. Ahí tenés todo explicado cómo te podés hacer socio. Si tenés alguna duda, nos llamás por teléfono a los teléfonos fijos de Sudey y los chicos de administración que se dedican a asociar te van a contestar sin ningún problema. Y si no, directamente pedí por mí, Gabriela Pinto, la contadora, la directora general, que también te voy a derivar o te voy a asesorar personalmente. Lucas, Está yo tengo tu genial. correo de cuando te inscribiste y tu teléfono. Así que yo hacemos que lo llames. Te Yo tengo todos mandamos, los datos de él. te hacemos llamar, ¿sí? ¿Ah? Está genial. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Gabriel. No, por Que favor. pasen Por bien. favor. Chau, chau. Chao, chao.